Lo más terrible en el caso de mi hermana es que a pesar de haber sufrido todo lo que ha sufrido y ella denunció en carne propia durante 3 oportunidades, pues los policías la revictimizaron y es algo que hasta el día de hoy no cambia, es algo que se sigue continuamente. Al asesino lo capturan 10 años después porque lo ponen en la lista de los más buscados y es ahí donde lo capturan y pues por ser un tema con anterioridad, un caso con anterioridad, le dan una sentencia de 28 años y en la Corte Suprema le reducen la sentencia a 20 años porque alega la Sala Suprema Penal que él sufrió celotipia, él la mató por celos. Y bueno, ella había determinado terminar la relación y él no quiso pues hacerle caso y se quiso vengar. Él ya está entre la lista de los más buscados, no sé si es que podemos poner su cara para reiterar y la gente que nos esté viendo puedan recordar su rostro. Muy bien, nosotros vamos a estar con dos personas que han sufrido esto. Primero les voy a presentar a Sandy Evangelista. Ella es presidenta del colectivo Familias Unidas por la Justicia. Perdió a su hermana. Su hermana lamentablemente fue asesinada y fue aterrador el tema porque la descuartizaron y la enterraron. Y también vamos a estar con el señor Pablo Muñoz, que perdió a su hija y hasta el momento se sospecha de un extranjero y por supuesto huyó. Nosotros vamos a darle la palabra primero a Sandy, presidenta de este colectivo Familias Unidas. ¿Lo has sentido en carne viva con tu hermana? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todas y todos. Sí. Yo perdí a mi hermana cuando tenía apenas 8 años, en el año 2006. La mató Nicolás Giovanni Vázquez Velarde. Mi hermana se llamaba Nelva Evangelista Loa. Acá tengo presente, siempre cargo con un gafete a nombre de ella. Lo más terrible en el caso de mi hermana es que a pesar de haber sufrido todo lo que ha sufrido y ella denunció en carne propia durante 3 oportunidades, pues los policías la revictimizaron y es algo que hasta el día de hoy no cambia, es algo que se sigue continuamente. Al asesino lo capturan 10 años después porque lo ponen en la lista de los más buscados y es ahí donde lo capturan y pues por ser un tema con anterioridad, un caso con anterioridad, le dan una sentencia de 28 años y en la Corte Suprema le reducen la sentencia a 20 años porque alega la Sala Suprema Penal que él sufrió celotipia, él la mató por celos, entonces le reducen de 28 a 20 años y lamentablemente por ser un caso con anterioridad, tiene muchos beneficios penitenciarios que le pueden ayudar en salir antes de tiempo. Pero sufrir de celos enfermizos es en vez de ser un agravante, es en realidad algo que pesa en contra de la víctima. Exactamente, si hoy en día es utilizado para poder cambiar el tipo penal de feminicidio a homicidio y poder tener una condena menor a los 7 años, 5 años, en aquellos tiempos pues era común usarlo, ¿no? Para poder reducir sus condenas y poder hacerles pasar un tema de alguna enfermedad psicológica y tener esa impunidad, ¿no? Esa impunidad procesal. Y este sujeto se ensañó con tu hermana. Sí, él se ensañó completamente con ella porque no solamente la ultimó como la ultimó, sino antes de ello la golpeó, la quemó con agua hirviendo, a mi hermana le faltaban dientes, uñas y la ultimó, como ya sabemos, como el nombre lo dice, el descuartizador del Lurín. Y aún así la justicia demoró 10 años en capturarlo. Si el caso no hubiese sido mediático en ese tiempo, él fijo que salía en 5 años de sentencia. ¿Y ahora cuántos años tiene en prisión y cuánto les falta por salir? Él ya va a cumplir 7 años en prisión. O sea, ya ahorita sale. Prácticamente por los beneficios pueden salir en cualquier momento, puede ser por la pena conmutada, porque tiene beneficios penitenciarios, tienen el 7x1, que eso le ayuda. Y si es que el sujeto está estudiando, trabajando dentro del penal, incluso sale antes de tiempo. Eso es algo que, bueno, ahora capaz ya no lo vemos en el tipo penal, pero son casos que se siguen dando, se siguen y se van a seguir repitiendo si es que sigue a haber esa impunidad procesal. La ley no indica en su totalidad que los casos... Hoy en día dicen, ¿no?, que ya no hay, en el tipo penal de feminicidio ya no tienen reducciones de condenas por beneficios, pero sigue habiendo esa contemplación más que nada en los procesos judiciales donde hay esas reducciones de condenas para que ellos puedan tener pues 5 años menos o no llegar a la cadena perpetua a los 35 años. Entonces, el asesino de tu hermana, que ya nos has contado la ferocidad con la que se dio, no fue sentenciado por feminicidio, sino por homicidio. Él fue sentenciado por parricidio.
En un Por principio parricidio. se le estaba investigando por homicidio, como él estaba prófugo, se le dio una condena prácticamente en la primera sala cuando él estaba prófugo de 20 años, pero iban a reducirle a 5 años. Pero como el caso fue mediático justo en el 2016, cuando se dio el tema del Ni Una Menos, todo, fue que el mismo Ministerio Público cambió el tipo penal a parricidio. ¿Por qué parricidio? Es que no existía en el 2006 el tema de feminicidio y lamentablemente por más que se le haya capturado tantos años adelante que ya existe una ley, la ley no es retroactiva. Entonces él tiene que ser sentenciado desde el hecho que cometió el crimen y así fue, lamentablemente. Y entonces por estar enfermo de celos, eso jugó a su favor y ahora en cualquier momento sale libre. Sí, le redujeron tantos años simplemente por haber alegado que sufrió de celos al matar a mi hermana, ¿no? Una enfermedad. Una enfermedad. Y no tomaron en cuenta las denuncias, que las denuncias recalcaban que no era una enfermedad, era algo sistemático que él venía violentando a mi hermana tanto tiempo. Esa era la prueba irrefutable para que a este asesino no le podían disminuir ni un año, pues, sin embargo así lo hizo la sala penal. Muy bien, ahora vamos a darle la palabra a Pablo Muñoz. Él es padre de Yoshuani Muñoz. Ella ha sido víctima de feminicidio el 2019. Bienvenido, señor. ¿Cuál fue el muy buenas caso tardes, de buenas su tardes hija? a todos. Bueno, mi hija fue asesinada en su cuarto, cuando después de cumplir sus labores en su labor diario de su trabajo, ella se va a descansar a su cuarto y ahí se ve los videos, ¿no? Que ella llega a su cuarto y ella sale a comprar su cena. Entonces vuelve con su cena y entra a su cuarto ya para que al siguiente día siga su rutina de trabajo. Pero de ahí ya no vuelve a salir. Vuelve a salir ya muerta, como se dice, pero al siguiente día, ya casi en la madrugada, porque los encargados del inmueble dan un aviso, ¿no? Que no la habían visto a mi hija salir. Entonces buscaron para hacer una llamada, ¿no? A la encargada de su trabajo, diciéndole que si había ido a trabajar o no. Entonces le dieron la respuesta que no. Entonces ahí supuestamente ya ellos abrieron el cuarto encontrándola muerta en su cama, ¿no? De mi hija. Así ha sido su muerte de mi hija, ¿no? Que la encontraron muerta en su cama, toda desnuda. Y el caso ha sido archivado. No se conoce el culpable. No hay nadie que haya pagado por este asesinato. Bueno, las investigaciones las estaba haciendo la Fiscalía de María del Triunfo, dando un informe policial sobre un sospechoso principal por la escritura que dejó en un espejo, no te metas con el veneco. Entonces, esa escritura, supuestamente, el informe policial correspondía al joven Rodrigo Aristides. Como era menor de edad, entonces la fiscalía ya lo derivaron a la Fiscalía de Chorrillos de Familia. Y ahí prácticamente también la Fiscalía de Familia, la verdad que no hicieron nada, porque con ese informe policial debieron hacer más, investigar más, ¿no? El caso y invocarse al primer sospechoso que ¿cómo se llama? El atestado policial había indicado, ¿no? ¿Cuántos años tenía su hija? 23 años. ¿Y usted siente, después que ha pasado todo este tiempo, de que no se hacen todos los esfuerzos para encontrar justicia, que cuando una familia pasa por este trauma, por esta desgracia, está solo? La verdad, yo me siento, como se dice, decepcionado de la justicia, porque en realidad ha pasado 3 años y el caso prácticamente no se ha hecho nada.
porque del informe policial que hicieron, ahí nomás está. En la Fiscalía de Familia prácticamente yo he consultado, he llamado, he hablado, pero veo que no. Y usted Ahí sigue está. intranquilo, usted y toda su familia. Mira, la verdad, ya hasta me he cansado de llorar prácticamente en pensar, ¿no?, de lo que le había pasado a mi hija. Yo lo único que pido es justicia, porque así agarren al asesino, no me va a devolver a mi hija. Pido justicia nada más, que el culpable pague por lo que le hizo a mi hija. Así es, eso es la manera que ustedes van a tener para encontrar tranquilidad. Sin embargo, Sandy, ustedes como familia sí han encontrado, después de mucho batallar, esa justicia, pero una justicia incompleta. Es que los vacíos legales son realmente impunes y aprovechables para estos sujetos. Basándose en el caso de mi hermana, por un tema de anterioridad, por más que se haya capturado pues, en un código penal nuevo, la vigencia es la misma desde el día que la mató. En el caso del señor Muñoz, como el caso de Marlene Estrada Bolívar, donde hay un menor de edad, que ocurrió en ese tiempo los crímenes en un menor de edad, a pesar que hoy en día sean mayores de edad, se siguen investigando por menores y van a ser sentenciados por ser menores porque cometieron el delito en ese tiempo. Entonces, justamente por eso lo está viendo una fiscalía civil familiar. Entonces, en el caso, para acotar en el caso del señor Muñoz y agregar para que no se quede esto en olvido, es que la Fiscalía Superior Penal ha solicitado que se investigue al menor de edad, siga investigándose la Fiscalía Civil Familiar y que también una Fiscalía Penal de Villa María del Triunfo investiga a los otros sospechosos, porque hay más sospechosos en su caso de Yoshua Muñoz Bravo. Entonces, como vuelvo a repetir, los vacíos legales son los que permiten la impunidad. Son vacíos que les favorecen a ellos como también favorecen pues algunas veces a las víctimas. Yo te he visto desde que has podido empaparte de todo, de toda esta información, trabajar con las víctimas de feminicidio, ¿no? Tratar de ayudar. ¿Alguna vez has hablado con gente del gobierno, con gente que pueda cambiar estas normas para que sepan el vía crucis que ustedes pasan, el calvario, qué es lo que las familias están transitando? Porque el camino de la justicia es bastante duro aquí en nuestro país. Desde que ocurrió el crimen de mi hermana hasta que pudimos constituir la Asociación Familias Unidas por Justicia, que ya van casi por más de 3 años, nosotros nos hemos apersonado entre autoridades, especialmente en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Congreso, en el cambio de cada tema político. Hemos logrado pues hacer reuniones, incluso de verdad que quiero manifestarme porque he conocido a la ministra Nancy Tolentino en el tiempo del 2019 cuando ella era directora del programa. Con ella trabajamos el tema de la estrategia Te Acompañamos. La verdad que me ha decepcionado completamente sus manifestaciones respecto a la culpabilización de la víctima, en no poder escoger bien nuestras parejas. Es una decepción para mí, pero justamente eso es lo que ocasiona, que entran autoridades de turno, que lo que hemos avanzado lo permite retroceder. Entonces, lo que estamos haciendo desde Familias Unidas por Justicia es seguir haciendo el acompañamiento legal, el seguimiento a través de los abogados del Ministerio de la Mujer, que es el equipo de litigio, porque es muy aparte de los abogados del Centro de Emergencia Mujer, que a veces no se dan abasto, pero ese equipo de litigio es lo que se hace en la comunicación. Tengo que manifestar que hoy en día pues, la comunicación es un poco inestable por el tema, como vuelvo a repetir, de los cambios. Político, Los claro, cambios, todo afecta. Todo afecta, incluso el proyecto de ley que teníamos en plan sobre el decreto de urgencia de subsidio de los huérfanos, que es solamente un decreto de urgencia. Nosotros solicitamos el año pasado, tenemos un documento firmado con la exministra Yana Miloslavich, donde dijimos para impulsar que sea un proyecto de ley con cambios normativos, para que sea el aumento de pensión, para que los menores tengan becas, para que las familias estén acompañadas, digamos, con un acompañamiento de trabajo y psicológico, y está ahí, en stand-by. No nos dan información hasta ahorita porque justamente han cambiado el tema político y los operadores, las autoridades han cambiado y no nos permiten avanzar. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos y sufrimos en la asociación, muy aparte del tema legal, que de por sí la justicia y los operadores de justicia son tan indolentes, son tan insensibles en los casos. No hay justicia en este país, la prueba ejemplo, míos fueron 10 años para obtener un poquito de justicia, y el señor Pablo ahorita va casi ya 3 años y 3 meses que el caso está en fiscalía, no avanza absolutamente nada. A pesar de tener ahí una grafotecnia, tener unos indicios,
está ahí, no Qué avanza. impotencia. Muy bien, muchas gracias a los dos por estar aquí en Exitosa y ojalá que esto sirva de un llamado para que las cosas funcionen, porque si no funcionan va a seguir la impunidad y la impunidad lo que hace es que estos simplemente sigan matando mujeres.